¿Cómo se llama? Eficaz. Bien, vaya a 1 Corintios capítulo 16, versículo 13 y 14. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13 y 14. Muy bien. Y vamos a ver en qué consiste nuestra enseñanza de hoy, eficaz. Así que por favor, vamos a estar muy atentos. Si usted nota que va, como que intenta caer en meditación profunda, lo invito, vaya al baño un momentico, se pone alguito de agua, regresa. Sí, por favor. Si usted como que intenta caer en meditación profunda y por ahí de pronto le pone sonido a esa meditación, ¿saben cuál es ese sonido, no? Tenga cuidado. Sí, porque tenga cuidado no por el ronquido, sino porque su hermano o hermana que está al lado o en la parte de adelante o atrás puede llegar a pensar que usted esté poseído. Entonces tenga mucho cuidado, ¿no? Tenga mucho cuidado, ¿no? Muy bien. O no falta el criticón, murmurador, fisgoneador, que crea que usted está poseído y que en esta iglesia todos están endemoniados, cuando lo que están es roncando. Muy bien. Versículos ¿qué? 13 y 14 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿no? En el capítulo 16. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. ¿Y qué dice ahí? Y esforzaos. Y que algunas de las cosas que ustedes hagan, las hagan como se les dé la gana, cuando a bien tengan, si pueden. Tal vez, quizás, quién sabe, si no llueve, si no hace sol. ¿Cómo dice ahí, por favor? Lea su Biblia, no me mire. El que mire acá, me bajo. Muy bien, muy bien. Mire, hermano, mire su Biblia si se ha intimidado o por miedo, pero mírela. Eso. Hermanos, todas vuestras cosas, dice la palabra, sean hechas ¿con qué? ¿Con qué? Con amor. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita y especial palabra, Dios, por lo que tienes hoy para nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que sea la presencia de tu Espíritu, Señor, hablando a nuestros corazones y, Señor, transformando nuestra mente, Dios. Que una predicación como la de hoy, esto a causa de tu palabra, no del predicador, de tu palabra, Señor, transforme nuestra mente. Porque si hay alguien en este tiempo, Señor, falible, limitado soy yo. Así que sea tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, transformando las mentes y los corazones. Gracias te damos, Señor, por la presencia de tu Espíritu. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, he titulado Eficaz la enseñanza de este tiempo. Pero para poder continuar, permítame contextualizar y permítame dentro de la contextualizada llamar la atención a los padres que tienen a sus niños en el auditorio para que suban al segundo piso y puedan ver la enseñanza si quieren desde el segundo piso. Hay pantalla gigante. Y esto no por sus hijos, sino porque me distraigo con una facilidad que ustedes no alcanzan a imaginar. Dicho lo anterior, eficaz significa, escuche, eficaz. Se remonta a la palabra effectivus. Bueno, digamos que el latín, permítanme utilizarla ahí porque la voy a utilizar también desde el griego. Y hace referencia a logro a través del trabajo o resultado por el hacer. También viene de una raíz que se llama de efficiere, que hace referencia o señala a una mayor productividad, a dar fruto. Y en cuanto a una persona que se dice eficaz de ella, es aquella que es capaz de alcanzar metas u objetivos. Y viene una pregunta ciertamente para este tiempo. ¿Por qué el cristiano de este tiempo no logra alcanzar sus metas y sus objetivos? ¿Por qué muchos de este tiempo mantienen como tan estancados, como tan limitados, como que se pusieron un cerco y no solamente en sus corazones, sino en sus mentes? ¿Por qué el cristiano de hoy no va más allá? ¿Por qué el cristiano de hoy su visión solo le alcanza hasta su achatada nariz? O en mi caso, hasta mi alargada nariz. ¿Por qué no va más allá, ciertamente, la vida del cristiano hoy? ¿Por qué el cristiano continúa después de 5, 6, 8, 10, 12 años divagando?
¿Por qué el cristiano después de 15 años que dice que se congrega sigue siendo el mismo? Bueno, no el mismo, algunos son como Pipelón, gordos, chiquitos y barrigones. Pero ¿por qué siguen siendo los mismos cristianos de hace 10, 15 años? A lo único que les ha pasado es el tiempo. ¿Por qué hoy los cristianos, a cambio de madurar, envejecen, se aviejan, pero no maduran? Y es muy diferente madurar a aviejarse. ¿Por qué muchos que dicen ser cristianos viven en las mismas condiciones de hace 10, 8, 6 o 3 años? Incluso algunos perseverando en su pecado ataimada y solapadamente. Amados santos de Dios, valdría la pena preguntarnos qué ocurre con la cristiandad de hoy. Muchos se encuentran sumidos en la torpeza al momento de tomar decisiones. Es que se nota esa torpeza. Muchos son inestables, van de un lado para otro. Otros están ciertamente inmersos en la mediocridad, donde el término esfuerzo no es tenido en cuenta, sino el término preferido como estandarte o como escudo es el facilismo. Valdría la pena preguntarse por qué, amados santos de Dios, está ocurriendo esto con la cristiandad de este tiempo, que prefieren más entretenimiento que entrenamiento. Y pareciera que hoy lo importante es sentirse bien. La moda de hoy es el autoestima, sentirme bien. Por eso van de un lado para otro. Yo en esa iglesia no me siento bien. No, es que la iglesia no se diseñó para que usted se sienta bien, hermano. Algunos los veo bien sentados, otros casi que acostados. Pero es que no se diseñó para que usted se sienta bien. Y le voy a explicar por qué la iglesia de Dios no se diseñó para que usted se sienta bien. Porque mire a los que están a su alrededor. Sí, son más pecadores que usted. Sí. Cuando usted va a una iglesia por quererse sentir bien, usted está diciendo, el menos pecador soy yo. Y hermano, mientras la iglesia sea un conglomerado de pecadores, jamás podremos llegar a sentirnos bien y no podremos alimentar nuestra autoestima como demandan los cánones de la psicología de este tiempo. Porque parece ser que hoy el lema es sentirse bien. Que a nadie se le incomode, hermano. ¿Qué está ocurriendo con la cristiandad de hoy, hermanos santos de Dios? ¿Qué ocurre con los hermanos o los que dicen ser hermanos cuya visión no supera más allá de sus gafas o lentes o nariz? ¿Qué está ocurriendo, amados santos, que mantienen estancados? Y la verdad digo estancados porque a la distancia tienen como la apariencia de bellos paisajes, pero basta con acercarse un poco y darse cuenta que hay una completa putrefacción en sus vidas. Y lo he mencionado en algunas oportunidades, no sé cuántos lo han escuchado. Cuando venimos de una ciudad cercana, el peaje se llama el último peaje, que cuando uno viene de Tierra Caliente por Soacha, ¿cómo se llama el peaje? No los voy a regañar, es el pastor dirá que sí, pues, pensará que me la paso viajando y no vengo a la iglesia. Pues sí, eso pienso. ¿Y qué? ¿Cómo se llama? Y uno va descendiendo de Chusacá y uno ve el paisaje. ¿Lo han visto? ¿Qué ven? Esa se llama una represa, ¿no? ¿O todavía es represa? Bueno, era un lago. Yo recuerdo que cuando recién chico, no hace mucho, digamos el paseo era ir hasta allá y era como un puentecito y la gente iba a pescar hace muchos años, muchísimo, antes de que eso fuera así. Pero hoy tú vas descendiendo, ves unos álamos, o sea, unos grandes árboles bonitos, vas descendiendo. Es más, da como hasta a veces ánimo de como tomar una foto, porque a veces se ve bonito el paisaje. Y va descendiendo, no sé cómo estará hoy el ambiente hoy por ahí, hace mucho tiempo que no voy. Pero vas descendiendo, y cuando ya estás cerca te desilusiona, porque huele terrible. No sé si no les ha ocurrido eso. O el salto del Tequendama, ¿cuántos se han querido tirar? Perdón, ¿cuántos se han querido ir hasta allí? ¿Cuántos han ido al salto del Tequendama? ¿Alguien ha ido? Sí, sí, claro.
Y uno se toma la foto, ¿no? Bueno, las fotos de Rigoroy de los jóvenes. Yo no sé cómo me vería yo con una foto de esas, pero bueno, dejemos a los jóvenes que hacen unas cosas simpaticonas. Y se toman la foto así, ¿no? Y la gente al fondo dice, wow, las cataratas del Tequendama. Pero llega un momento en que huele terrible, hermanos. Y es bien, da como impresión, es como bien siniestro ese paisaje cuando tú estás cerca, como que se te hela la sangre, ¿no? Pues así ocurre con muchas vidas de cristianos, hermano. A lo lejos tienen una apariencia muy bonita, pero basta que se acerque un poco la palabra para que se note lo putrefacto de sus corazones, por lo facilistas. Porque la palabra esfuerzo no hace parte de su léxico, de su lenguaje. Porque la palabra entrenamiento no hace parte de su diario vivir. Y por eso uno nota ciertamente algunos como en un aletargamiento, como en un estado soporífero, de verdad que es insoportable, hermanos. Yo a veces no sé si eso es pereza, yo creo que eso va más allá que la pereza, hermanos. Que no les permite alcanzar, ni conquistar, ni llegar a lo propuesto. Un día estudian pintura en tela, otro día estudian arquitectura, pero se pasan a cocina internacional, otro día pasan de cocina internacional a, no sé, a fileteadora plana. Y dice, ¿qué pasó aquí, hermano? Cristianos sin propósito, hermano, sin un norte, sin brújula, que van y vienen. Eficaz. De esto precisa hoy la iglesia, de hombres y mujeres eficaces, de hombres y mujeres como lo enseña el significado de la palabra, de hombres y mujeres productivos, cristianos productivos. ¿Sabe qué significa un cristiano productivo? Que da fruto, que madura. Ay, hermanos santos y santas de Dios. Mucho anhelar bendiciones, pero poco de responsabilidades para otros. ¿Qué ocurre con la cristiandad de hoy? Que dice sí hoy, pero mañana ya es no. ¿Qué se dice con la cristiandad de hoy? ¿Qué ocurre? Sumidos en sus propias miserias, miserias del pasado, que definitivamente ya pasaron. Job, me llama la atención Job. En el capítulo 11, en el versículo 16. Mira cómo dice Job 11:16. Y dice la palabra en 11:16 de Job. Hay algo que es, hermano, que debiéramos de tenerlo siempre en cuenta. Y olvidarás tu miseria. Y si te vas a acordar de esa miseria, acuérdate de ellas como aguas que ya pasaron. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que ya pasaron. Muchos no son eficaces porque viven aún en el pasado. Viven aún en sus miserias, en sus fracasos pasados, en sus frustraciones pasados. Muchos no son eficaces porque culpan a personajes hechos del pasado. Y mantiene la cristiandad de hoy sumida como en ese letargo sin dar fruto. Y dice Job, escuche, y olvidarás tu miseria. Y saben, escucha, amados, me impactó algo. Miseria no es pobreza. ¿Sabían eso? Me impactó lo siguiente: miseria no es pobreza. Miseria es pobreza sin confianza. Miseria es pobreza sin esperanza. Miseria es pobreza sin acción. ¿Me estoy haciendo entender? Ser pobre, hermanos, o no tener en momentos o por momentos de la vida. Nadie está exento de eso, ¿o sí? No, todos hemos pasado por dificultades, por carencias. ¿Han habido momentos en que en la casa no hay, por ejemplo? ¿Han tenido ustedes momentos? ¿Ninguno? Bueno, yo sí, gloria a Dios por ustedes, hermanos. Gloria a Dios por esta iglesia, estrato 6. Parece ser que el de -1 soy yo. Y declaro que soy -1. Y -1 porque tuve un padre que no fue eficaz. Fue un vago, alcohólico, abusivo, maltratador, de lo infame.
Entonces miren que, hermanos, ¿por dónde empieza la miseria? Porque podemos pasar por tiempos de pobreza, sí. Claro que sí, hermano, por tiempos donde a veces escasea, sí, pero hermano, aún y en medio de ese tiempo de pobreza, yo tuve confianza en quién, en el Dios al que sirvo. Aún en ese tiempo de pobreza, yo tuve mi esperanza en quién, en la palabra de Dios, donde estaba la promesa. ¿Me estoy haciendo entender? Y anclé mi vida y mi corazón en esos tiempos donde mi matrimonio se estaba quebrando. Anclé mi vida y mi corazón a Cristo y me di a la acción. Y no puedo mentir, hermanos. No puedo decir, amados santos, que como esposo siempre fui así. No es cierto. Tuve que morir y tuve que aprender y tuve que ser exhortado y tuve que ser instruido. Y me tuvieron, como se dice por ahí, me tuvieron que hablar al oído pasito. No, a ustedes sí le jalaron las orejas, a mí no. No, a mí también me jalaron las orejas. Claro, me calentaron las orejas. Y no puedo mentir, hermano, a Dios tengo como testigo mi esposa misma. ¿Y cuántos saben que también tengo mis suegros? ¿Sabían ustedes? ¿Sí sabían? Bueno, muy bien. Pueden dar fe de que ciertamente no era el esposo eficaz de aquel tiempo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Morir, hermano. Morir. Y eficaz significa dar fruto. Y eficaz significa ser ¿qué? Maduro. Muchos tienen la apariencia como, yo a veces digo, como de esas, ¿cómo se llama? Plantas artificiales, ¿las han visto? ¿Sí? Las que venden por ahí. Son como de plástico, ¿no? Y al comienzo son bonitas. Y hay muchos cristianos así, como artificiales. ¿Y qué digo artificiales? De esos que se mueven de un lado para otro. No hay que echarles agua, nada. Al final sí se ponen feas, ¿no? Porque se descolorizan. ¿Qué toca hacer? Botarlas. Pregunto, ¿dieron algún fruto? ¿Realmente fueron útiles? Así hay cristianos, hermanos, artificiales. Muy artificiales, que son puro adorno, que con el tiempo, ciertamente por lo descolorido y por la falta de fruto a la verdad, lo que se convierten es en un estorbo. Digo las plantas, no los cristianos. Bueno, las plantas artificiales. Pero hermanos santos de Dios, el llamado es a ser, en verdad, cuando se habla de cristianos, como dice el salmista en el capítulo 1, en el versículo 1. A ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que demos fruto a su tiempo, que nuestra hoja no caiga y que todo lo que hagamos, muy seguramente, ¿qué va a pasar? Prosperará. O sea, madurará, hermano. Eficaz. En otras palabras, estamos llamados a ser cristianos y eficaces. En cada una de nuestras áreas, espiritual, emocional, financiera, moral. ¿Dónde? En todo tiempo, en todo lugar. ¿Y desde dónde viene nuestra eficacia? ¿Usted cree que su eficacia viene? O sea, el que usted dé fruto y madure, ¿viene de usted mismo? ¿Viene de dónde? De Dios. ¿Usted quiere un matrimonio eficaz? ¿Sabe qué significa eficaz? ¿Qué da? Repita conmigo. ¿Eficaz? No. O repite o bajo. Es en serio. Como dijo ustedes no saben quién soy yo. Eficaz. Conténme, Señor. Conténme, Espíritu Santo. Es el Espíritu que me está teniendo. Estoy que salto. Eficaz es ser maduro. Es dar fruto. Amén. Es dar fruto. ¿Usted quiere un matrimonio que dé fruto? ¿Un matrimonio eficaz? ¿Usted quiere ser un esposo, una esposa que da fruto eficaz? ¿Usted quiere unos hijos que den fruto, que sean eficaces? Jóvenes, ¿ustedes quieren ser eficaces, que den fruto, que maduren? Todo proviene, amados santos. Veamos de dónde proviene esa eficacia. Acompáñeme por favor. Acompáñeme por favor.
para que lo veamos desde la palabra, acompáñeme a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos, ¿dije bien? 4:12. Mire lo que dice la palabra. 4:12. ¿De dónde viene su eficacia, joven, jovencita, esposo, esposa, matrimonio? ¿De dónde viene la eficacia? Porque la palabra de Dios es viva. ¿Usted quiere que su matrimonio dé fruto? ¿Que su matrimonio madure? Acuda a la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. Muchos quieren verdaderos matrimonios o vidas establecidas, vidas perfeccionadas, afirmadas, fortalecidas, pero no quieren estudiar la palabra de Dios. Y solamente la palabra de Dios tú vas a encontrar la eficacia de tu matrimonio. O sea, tu matrimonio va a madurar, tu matrimonio va a dar fruto. Y frutos, el fruto primero, el fruto básico, el del arrepentimiento. El joven, usted quiere ser un joven eficaz. Muchos jóvenes que van de un lado para otro, hermanos. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes cristianos? Que van de un lado para otro, sin propósito, hermanos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire que también es eficaz, hermano, porque la eficacia nuestra no es por nosotros mismos. Vaya a la carta de Santiago en el capítulo 5, en el versículo 16. Y dice la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué dice que de dónde viene la eficacia? Continúa ahí el texto. ¿La oración qué? La oración eficaz del justo puede, hermano, su eficacia y mi eficacia, el que maduremos, el que demos fruto, viene del estudio de la palabra y de la oración. ¿Cuánto pasas en oración, joven? ¿Cuánto tiempo? No, pastor, yo oro en Transmilenio, papito Dios sabe que yo hablo con él. No sea atolondrado. Y discúlpeme un tanto la expresión, un tanto, ¿cómo se diría? Silvestre, ¿no? Rocosa, marmolítica. ¿Cuánto tiempo pasas en oración? Papá, ¿cuánto tiempo pasas en oración por ese hijo, por esa hija? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo pasas, mamá, por ese hijo, por esa hija? ¿Cuánto pasas en oración? ¿Cuánto tiempo matrimonio en oración? Joven, ¿cuánto tiempo en oración? Joven, jovencita, ¿cuánto tiempo con el estudio de la palabra? Si no alimentas tu mente, si no alimentas tu espíritu, serás presa fácil siempre de la tentación. Alguien dijo erróneamente: la mejor manera de combatir la tentación es quedar inmerso en ella. ¡Qué miserable! Porque es destrucción. Eficacia. Muchos quieren dar fruto, muchos quieren lograr metas, muchos quieren lograr objetivos, muchos quieren verdaderamente de alguna manera que todo como que fluya, pero no oran, no estudian la palabra. Hoy, si se hiciese una encuesta hoy realmente, nos daríamos cuenta que el declive de los matrimonios está porque en su momento escaseó la oración y el estudio de la palabra. Y podrá pararse el hombre y decir: pastor, pero yo oré, yo estudié la palabra. Pero cuando volteó a mirar a su mujer, ni estudió ni oró. Y si oró, no oró conforme en el espíritu. Amados santos de Dios, hoy es un llamado muy especial, hermanos, para que demos fruto. Yo quisiera preguntarle a alguno: ¿usted no está cansado de vivir igual? ¿No está cansado de pensar igual? Sí. ¿Y qué va a hacer? Nada. Otros sí seguramente estén cansados de esa situación, pero el término esfuerzo no hace parte de su lenguaje. El término entrenamiento no hace parte del lenguaje ni de su vida diaria.
Hermanos, yo creo que llegó el tiempo, hermanos, de mostrar no solamente a esta sociedad deprimida, de verdad, derrumbada en los más perversas de las inmoralidades, no solamente por demostrarle a esta sociedad y por ganar esta sociedad, sino también a los que tenemos cerca, de que somos eficaces, de que hemos madurado, de que podemos dar fruto, hermanos. Y nuestra eficacia, hermano, está originada, vuelvo y les digo, desde la oración, desde el estudio de la palabra. Veamos algunos principios para una vida cristiana eficaz conforme a nuestro texto base. Primera de Corintios, capítulos 16, versículo 13 y 14. Mire lo linda que es la palabra y suficiente ella, hermanos. Mire lo que dice versículos 13 y 14 del capítulo 16. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Ya listos, hermano? Ahí está. Los principios para una vida eficaz, ahí están. Ya listos. Vamos a orar, amén y amén, chao. ¿Sabe, hermanos, por qué no damos más fruto? Porque simplemente nos detenemos a leer así y hasta luego. Pero no nos detenemos, ¿verdad?, al verdadero estudio. Vamos a verlo. Revíselo usted. El primer principio que quiero que veamos es el primer principio, dice versículo 13, velad. ¿Cuál? Velad. Mire, déjeme hacerle contextualizar rápidamente Corintios. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, él está escribiendo a la iglesia en Corinto porque estaban atravesando por 5 dificultades muy graves en la época. Había libertinaje, había idolatría, había herejía, había herejía, libertinaje. ¿Cuál es la otra? Rápido. ¿Cuál? Inmoralidad. ¿Cuál otra? Deslealtad. Muy bien, para los que están estudiando en el ITI. Muy bien, había inmoralidades, lealtad, herejías. Había todo esto. ¿Y eso qué estaba causando en la iglesia? División. Eso estaba causando en la iglesia división. Y eso también ocurre al interior de las familias. Si hay inmoralidades, si hay algún tipo de herejía, si hay algún tipo de idolatría, si hay libertinaje, si hay deslealtad, infidelidad, eso divide su casa, eso divide su familia. Entonces el apóstol Pablo, ¿no?, en sus primeros 13 capítulos, el apóstol Pablo está de alguna manera llamando la atención a la iglesia corintia. Bueno, claro que aquí en el capítulo 13 pareciera como si el apóstol Pablo se desconectara cuando habla del amor, pero no, lo que también quería enseñarles era una corrección o darles una instrucción, porque en medio de ellos también existía una falta de amor, y era lo que caracterizaba a la iglesia corintia, que entre ellos no había amor. Entonces, ¿en qué consistía ciertamente la deslealtad? Unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pedro. ¿En qué consistía la inmoralidad? Que había uno entre vosotros que estaba cometiendo una inmoralidad que ni en los impíos se mencionaba. Parece ser que este tenía relaciones sexuales con la mujer de su padre. Hoy esto es Pinocho comparado con aquella época de Pablo. La idolatría o en ese momento la adoración incorrecta consistía en que comían la cena indebidamente, y la herejía consistía en que ellos ponían en tela de juicio la resurrección de Cristo. Y el libertinaje, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces el apóstol Pablo tiene que decirles a ellos: mire, en vista de todo esto, yo noto que esta iglesia no va para ningún lado. Y se necesita eficacia. Se necesita que sean eficaces, o sea, que den fruto, que sean maduros. ¿Para qué? Para que no se pierdan. Y empieza el apóstol Pablo diciendo lo siguiente. Ahora, no les quepa la menor duda que Pablo era un hombre lleno de amor por su iglesia. ¿Sabían eso? Se nota un tanto rudo, de pronto tosco Pablo por momentos, pero Pablo cuando exhortaba, Pablo cuando exponía con precisión y hacía una reprensión, era porque amaba a la iglesia. Y cuando tú vas a 2 Corintios 2:4 rápidamente, mire la expresión de Pablo por la iglesia. Dice la palabra del Señor, dice Pablo: porque por la mucha tribulación y angustia al corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande
es el amor que les tengo. Hermano, cuando uno se para aquí como pastor, si uno se para con temor y temblor, primeramente, por no ir a decir nada indebido con respecto a la palabra de Dios, pero también uno se para aquí, hermano, por el amor de Dios hacia ustedes. Por un amor, hermano, que lo lleva a uno a predicar y a exhortarlos y a hacerles la pregunta: ¿no están cansados de cómo viven? De la situación espiritual por la que están pasando, emocional, financiera, moral. Jóvenes, ¿no están cansados de esa parte moral, inmoral? Permítanme un tanto la expresión, de la pornografía. ¿No están cansados de esa pérdida de tiempo? ¿Cuántos hoy verdaderamente están acá o están en sus juegos o en sus vídeos? Segunda de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo sigue demostrando su amor para con la iglesia en Corinto, a pesar de que esta iglesia le dio mucho que hacer al apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo hace un par de preguntas. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe, yo los amo. Todas sus exhortaciones, hermano, y lo que tú encuentras en la palabra es porque Dios te ama. Es porque también hay un siervo, un ministro, un pastor que los ama. Y al que le asalta realmente la preocupación de que estén viviendo lo mismo de hace 10 años, de hace 5 años, de hace 2 años. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 15 sigue mostrando su amor para con una iglesia que le dio tanto que hacer. Y dice el apóstol Pablo: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea yo despreciado más. Dice, sea amado menos. Amados santos, valdría la pena que hoy se hiciese un alto en el camino. Se hiciese un alto en el camino, hermano. Y el apóstol Pablo nos da aquí como, ¿qué decir? Como qué decir 4 mandamientos o 4 principios. Bueno, veámoslos, ¿no? Con respecto a una vida eficaz. El primero es velad. Velad significa, viene del griego gregoreo, que significa vigilar, estar de guardia, despiertos. Cuando tú notas en el Nuevo Testamento se usa hasta 22 veces con relación a cristianos despiertos, alertas espiritualmente, que no se duermen. Ese gregoreo es completamente opuesto a indiferente, a apático, a pusilánime, a perezoso, a adormitado, a asentado. Ese gregoreo es todo lo contrario a ello. Los corintios estaban permitiendo que sus antiguas ideas, sus anteriores hábitos siguieran permeando sus vidas. O sea, querían como estar en la iglesia, estar con los hermanos, pero sus mentes y sus pensamientos, sentimientos estaban siendo dominados por hábitos paganos, y sus vidas ciertamente con fidelidad al Señor no vivían. Y la comunión que tenían como hermanos era una comunión hipócrita. Por eso dice el apóstol: velad, velad. Y si usted me quisiera apurar, y pastor, ¿en qué debemos velar? ¿O por qué debemos estar vigilantes? Déjeme darle 4 aspectos rápidos que yo he considerado en lo que debemos estar vigilantes. Lo primero, debemos estar vigilantes en cuanto a un enemigo llamado Satanás, cuyas artimañas de día en día y estrategias son desarrolladas. Así que usted debe conocer esas estrategias del diablo. Porque aunque sean muy sutiles, amados santos de Dios, o sea, se vean insignificantes, esas artimañas han hecho tropezar a muchos. ¿Y sabe cuándo tropiezan muchos? Cuando se apartan de la oración, cuando se apartan del estudio de la palabra. El diablo sabe que si te aparta de la oración, si te aparta del estudio de la palabra, te aparta de la congregación, y habiéndote tú apartado de la manada, eres más débil. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Alguien ha visto National Geographic? ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Nadie? Ninguno. No, pastor, estamos orando en ese tiempo. Ay, gloria a Dios. Ay, no, los hermanos orantes.
Si has visto esa manada de news se llama, ¿no? En las sabanas africanas. Y aparecen los leones, ¿no? Sí. Hermano, el diablo no vino para rasguñarte o para distraerte. El diablo no vino para hacerte miau, miau, miau. No. Para devorarte, hermano. En una oportunidad que visité una reserva natural, es más, vayan a un zoológico, vaya cuando le dan de alimentar a un león, vayan. O sea, oiga, hermano, crujen los huesos. O sea, les echan un montón de pollo, esos se comen 20 pollos en un momentico y crujen los huesos, hermano. Así, pero es una cosa terrible, hermanos. Y no dejan nada, hermanos. Así es el diablo, no vino para rasguñarte, vino para matarte. ¿Me estoy haciendo entender? Amados santos de Dios, no podemos desconocer esto. Así que debemos de estar muy atentos, hermanos, porque el diablo, aunque no es omnisciente ni omnipotente, el diablo sabe identificar cuáles son esas áreas en las que nos puede hacer tropezar. Y si tú te apartas de la oración, del estudio de la palabra, te va a sacar de la congregación y va a pasar lo de los news en las sabanas africanas. ¿Ustedes creen que ese par de leones se van por toda la manada? ¿Sí? ¿Van por toda la manada? No. ¿Por quién van? ¿Por quién? No. ¿Alguien dijo, por el más débil? No. Por el que se apartó. Por el que se apartó. Ese que se apartó, ellos lo huelen, o sea, lo sienten, como el diablo lo sienten, y lo van rodeando y lo van cercando y van mirando cuál fue el que se apartó. Y por lo general, cuando la manada ya está a distancia, ese ñu tiene una particularidad, que no sabe para dónde coger. ¿No han visto? Y preciso toma para el lugar donde están los leones. Le provoca uno meterse a esa video y decirle, no, coja para otro lado, coja para otro, bobo, coja para otro lado, no, para allá no, se lo van a comer, ay, se lo comieron. Uno no quisiera que se lo comieran, ¿no? Uno dice, ay, no, coja para otro lado, mire, ¿por qué para allá? Pero ¿por qué para allá? Así son muchos cristianos. Y van de un lado y de un lado, hasta que de verdad sus vidas se diluyen. Y son las más infames y desgraciadas. El primer aspecto realmente por el que debemos estar vigilantes es porque Satanás es un enemigo astuto. Y para nosotros no caer en ello tenemos que orar, estudiar la palabra y mantenernos en nuestra congregación. El segundo, en cuanto a por qué debemos velar, pastor, es en cuanto a las tentaciones. Dios no tienta a nadie a hacer lo malo. Cada uno es tentado desde su propia concupiscencia. Pero cuando tus ojos espirituales, permíteme el término un tanto chapulinesco, cuando tus antenas espirituales no están atentas, cuando eres un dormido, perezoso, cuando abandonas, cuando eres pusilánime, cuando no persistes, pues ahí hace la aparición ¿quién? La tentación. Y el tema no es ser tentado, sino el tema es caer en la tentación. Pero si no tienes un buen depósito de oración, si no tienes un buen depósito de estudio de la palabra, si no recibes la instrucción de tu congregación, lo más seguro es que caigas en tentación. ¿Todos hemos sido tentados alguna vez? ¿Cada cuánto? Uy, pecadores. Uy, no. Todos los días somos ¿qué? Tentados. Basta con que a alguien le den algo más de dinero a las vueltas, ¿no? El cambio. ¿Cierto? Da el cambio y de pronto la señora del combustible, la estación, el supermercado te da 50,000 pesos más. Gloria a Dios, qué bendición. Padre amado, revelación del cielo para su siervo. Y viene acá y da 2 monedas de 50 las chiquitas. Así son, así son. Y dan gracias, ¿no? Algo está ocurriendo, ¿no, hermano? ¿Cierto? Y lo guardan y gloria a Dios del cielo. O se va sin pagar de algún lado, tal vez no lo hizo intencionalmente,
y se va sin pagar, pero se acuerda que se fue sin pagar. No, ya que me voy a devolver. Que el Señor los bendiga grandemente. Gloria a Dios. Así son, hermanos. Así son. Entonces, amados santos, todos somos tentados por algo, hermano. ¿Alguna mala actitud o no? ¿No? Sí. Yo soy tentado y Dios sabe que a veces de verdad tengo que arrodillarme y decirle: Señor, ayúdame, porque es mi impaciencia como que me intenta ganar. ¿No? Y cuando dice voltear a la izquierda y ese semáforo de adelante, sabe uno que se demora un montón. Y uno hace sonar ese claxon porque el de adelante es un atolondrado y uno mueva, si usted no sabe que es atolondrado, y uno dice: ¿qué hacemos? Un sentimiento terrible a veces nos puede embargar. Y por ahí, si ese no se le ocurrió pasar o me cerró, gloria a Dios, verá la mano de este pastor más adelante. Aleluya. Amados santos de Dios, vigilantes por la tentación, vigilantes, escuche, para no ser indiferentes. Esto es ser descuidados. Dice velad. ¿Sabe qué significa velad? Vigilantes. O sea, quiere decir no sean descuidados. Hermano, no sea descuidado con su matrimonio, no sea descuidado con su esposa, con sus hijos, no sea descuidado consigo mismo, no sea descuidado con lo que se le ha asignado desde la iglesia, el ministerio, las responsabilidades, no sea descuidado con su vida espiritual. Esté atento, vigilante. Si usted ve que lleva 2 días sin orar, uy, Señor, por favor. Alguno está pensando: y pastor, yo hace 2 años no oro. Aquí hay más de uno. Si nos hiciéramos una encuesta, ¿cuándo fue la última vez que oró? A ver, pastor, a ver, en el funeral de mi tía. Así es, hermanos. Ustedes tienen que estar vigilantes para no perder las prácticas piadosas. ¿Cuáles son esas prácticas piadosas? La oración, el estudio de la palabra y el servicio en la congregación. Amados santos de Dios, quieren ser eficaces, ¿verdad? Estén vigilantes de su matrimonio, de sus hijos. Vigilante significa no ser indiferente. El tema no es si el chino llora, ponerle una tablet, ponerle un celular. Viera el berrinche tan espantoso que me vi en estos días en un centro, ¿cómo se llama? En un supermercado. Y lleva el carrito la señora, escúchame, el carrito, y el niño ahí sentado, ¿no? Y le pone el celular. Yo creo que ese pequeño emperador no tenía más de 3 años. Pero era lo más parecido a Nerón. Y no a Nerón, Navarrete, exactamente. Y le puso, y viera, la señora no le quitó el celular. ¿Sabe qué le pasó? Se le descargó la batería. No, usted hubiera visto, hermano. Era una cosa escandalosa, hermano. A tal punto que la señora dijo que se iba a quejar con el supermercado porque no tenían un lugar para poder recargar el celular. Que cómo era ese acto de irresponsabilidad en el supermercado. Y no vuelvo acá, esto es lo peor. Yo decía, no, un momentico, aquí algo. O está loca o estoy loco, pero pues aquí pasa algo, ¿no? Amados santos de Dios, vigilantes, hermano, para no ser indiferentes frente al cuidado de los hijos. ¿Cómo los están formando y llevando? Vigilantes, 4, frente a la murmuración. Lo que no es cierto y se acepta trae consigo división y maldición. Usted no puede estar aceptando lo que a usted no le consta, no le vio, no le dijeron, no lo vivió. Usted no lo puede aceptar, sencillamente no lo puede aceptar. ¿Sabe por qué? Porque es mentira. Y si usted se asocia con la mentira, se hace cómplice de aquel. Y usted se va a decir mal, o sea, maldición. Si usted no le consta, no lo vivió, no es con usted. Vigilantes ante la administración de tiempo. ¿Cómo administras tu tiempo? Le puedo asegurar que pasa más tiempo en Facebook que orando. Se lo firmo. Está pensando, bueno, a ver si Shakira ya tiene un Casio. Shakira, ¿o cuál es el otro?
Ah, voltea a mirar al hijo y ni se le ocurra, papito, ni se le ocurra. Santo Dios, que no se le va a salir a este chino. ¿Sí ven, hermanos? ¿Cómo administras tu tiempo? Si tú quieres verdaderamente ser eficaz, le das una administración correcta al tiempo. Y el otro aspecto de los cuales menciona el apóstol Pablo para ser eficaz, dice la palabra, estad firmes. ¿Estad qué? Firmes. Firmes en la fe, hermanos. Firme significa estable, fuerte, que no se mueve, que no vacila. Firme significa de alguna manera que sí se abate. ¿Cuántos no se han abatido? ¿Cuántos no han sentido aflicción? ¿Cuántos no han sentido tristeza? ¿Sí? ¿Alguien ha sentido aquí tristeza? ¿Ninguno? No. Sí, definitivamente debo reconocer delante de toda esta nube de testigos que el más limitado soy yo. Pero ¿cuántos no se han abatido? ¿Cuántos no han sentido tristeza o algún tipo de aflicción? ¿Alguno aquí? 3. Bueno, gloria a Dios por los 3. Pero yo me he sentido abatido, sí, yo me he sentido triste, pero el tema ahí no es sentirse triste solamente o abatirse, porque bueno, es del ser humano abatirse y sentirse triste, pero aquí la clave es no quedar permanentemente en la tristeza o el abatimiento. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué te permite a ti la firmeza? Que tú tienes claro que te puedes abatir, pero si estoy firme, no permanezco en ese abatimiento. Porque la enfermedad de moda hoy es depresión. Si no estás firme en la fe, te vas a deprimir. Si no estás firme en Cristo Jesús, en los principios y en las verdades, vas a sentir una tristeza que es prácticamente para muerte. Un hoyo profundo. Hoy lo que está de moda en los jóvenes es, no sé, le pregunto uno al joven, ¿y tú qué tienes? ¿Cómo no? Bueno, no sé. Pero ¿tienes alguna meta? O lo estoy pensando. Es que hay hijos que casi no hablan, ¿no? ¿Cómo hará uno para no? A veces le provoca uno como, no, hay hijos, pero son jóvenes, papás, así que hay que comprender, ¿no? Que son jóvenes. Mi amor, ¿estás triste? No lo sé. ¿Aburrido? Tampoco. ¿Quieres algo? Cualquier cosa. Uno dice, pero ¿qué es este aparato con ojos? Le provoca uno como decirle, no, no. Muchos no saben, ¿no? Es que la verdad es que no sé, estoy aburrido, estoy deprimido. Digo, no, ahí sí como dicen los jóvenes, no hermano, usted no está ni aburrido ni deprimido, usted está en la inmunda. Y lo peor de todo este rollo es que algunos adultos han caído en eso. Lo más tremendo, hermanos. Y sabe que hacen todo menos orar y estudiar la palabra. Hacen todo menos congregarse. Y están de un lado para otro. Por eso no son eficaces. Por eso no dan fruto. Por eso no maduran. El cristiano debe ser maduro. Bueno, a ver, ¿cómo les explico lo de maduro para no? Uy. No, o sea, maduro de dar fruto. Sigamos. Amados santos de Dios, firmes, o sea, permanezca, hermano. El pueblo corintio parecía que unos iban por un lado, otros iban para otro, como en la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo, por ahí en el capítulo 4, le dice a los efesios, oiga, ustedes van de un lado para otro dejándose mover por cualquier viento de doctrina. Yo digo, Dios, ¿cuándo una persona abandona una iglesia? Ahora, ¿cuándo no se abandona una iglesia? Tú no abandonas una iglesia cuando te enseñan la palabra de Dios. Punto 1. Punto 2. Cuando los que tienes al frente enseñándote la palabra de Dios dan ejemplo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué la va a abandonar? No, pastor, lo que pasa es que al otro lado la pasamos más chévere. Ah, pues vas de la chévere, ¿no? Pastor, es que al otro lado hay unos hermanos los más de cariños y pues, al final uno va, almuerza, le gastan almuerzo, compartimos un picnic, pues vaya, hermano, vaya.
¿Será que nos vemos en el cielo? ¿Sí ven, hermanos? Por favor, van de un lado para otro. Por eso es que no se establecen nunca. Y empiezan a desarrollar en sus hijos ese tipo de inestabilidad. Y después se están quejando. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué se quejan? No, este chino pastor empezó arquitectura, hizo hasta segundo semestre, ahora está haciendo pintura en tela. Lleva 2 meses y entonces no quiere estudiar ingeniería mecánica. Ay, y resultó siendo ingeniero de minas y esferos. O sea, no hizo, porque desde su casa no le enseñaron a ser eficaz. Y eficaz desde la oración y desde el estudio de la palabra. Amén. Desde la congregación, desde el servicio. Firmes, dice el apóstol Pablo. Firmes, dice el apóstol Pablo. Si no nos aferramos con firmeza a las interpretaciones correctas de la palabra, de las escrituras, podemos caer con facilidad en formas de pensar equivocadas y tomar decisiones equivocadas, erróneas. Estaremos cayendo en comportamientos incorrectos, hermano. El segundo aspecto me llama poderosamente la atención. Este me parece tremendo. Portaos varonilmente. Entonces las mujeres dirán, Batman, ¿no? Varonilmente. Escuche, se ha malinterpretado, o sea, porque no se conoce el significado de la palabra y del texto en sí. Este tercer principio para la vida cristiana, para que una vida cristiana sea eficaz, ese principio de portaos varonilmente significa, o viene de la palabra, cuando lo vemos del griego, ¿no? Sazonado, sensato, sesudo, reflexivo, entrado en días, aprendido de los años, experiencia. Tremendo, ¿no? Portaos varonilmente, sazonado, no a medias. O sea, bien cocinadito, ¿no? ¿Sí o no? Bien cocinadito. Bueno, aquí no tienen ustedes como fama de ser buenas. Bueno, esperemos que sí tengan fama de ser buenas artífices de las artes culinarias, que no creo algunas no. Les dice uno, pues no les menciono ya express porque dirá, bueno, pastor, ¿qué será eso? Pero otras sí tienen idea, ¿cierto? ¿Cierto que sí, hermanas? Hay otras que no. Pero bien sazonado, bien cocinado, ¿o no? ¿Sí? Y es que a veces nos portamos como esos granos duros de ser cocidos, de ser sazonados, ¿no? Por ejemplo, uno de esos puede ser los garbanzos. Se les mencioné los de mi esposa, ¿se acuerda? Ella no tenía ni idea, ella pensó que solamente los ponía ahí, que los garbanzos cambian de color y así se servían. Y ya. Y resultó que se le olvidó que eso tenía que pasar por una olla. Y esa olla pitadora, esa olla express, hermano, cuando llega y hace su aparición a la vida del creyente, son las dificultades y las aflicciones. Y a veces el Señor necesita ponernos en esa pitadora, ¿no? Hermano, hermana, entiéndase, olla express, un aparato, ¿no?, de cocina que tiene una cosita acá que hace. Sí, eso. ¿Sí, hermana? ¿Claros? Hermana, ¿sí sabe? No, bueno, al final entonces, para que logre entonces, ollas express al final. Y necesitamos pasar por ahí, ¿o no? ¿Y para qué? ¿Para qué pones esos garbanzos, ese grano en esa olla express, ese cereal? ¿Para qué? Y a veces el Señor necesita ponernos ahí. ¿Para qué? Para ablandarnos, porque a duros en nuestro orgullo, en nuestra arrogancia, en nuestra prepotencia. Dice, portaos varonilmente, hace referencia a sazonados, sensatos, sesudo, reflexivo, entrado en días, aprendido de los años. ¿Sabe qué significa eso de aprendido de los años? La experiencia. La experiencia. O sea, hermanos, cada mes, cada año que pase, tómelo como lecciones de vida y aprenda. Para que madure, hermano. Para que sea eficaz, para que se pueda aportar varonilmente, hermano. Eso es, santos de Dios, varonilmente. Damas, a aprender a través de la experiencia.
pero no para guardar, como lo mencionábamos en algún momento. El término rencor hace referencia a un término que señala como tomar apuntes y llevar cuentas de todo lo que me hicieron, para después buscar cómo cobrar. No, hermanos, no debiera ser así esto. Amados santos, para portarnos ya como adultos. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 20, dice el apóstol Pablo: escucha, hermanos, ya no sean niños en el modo de pensar. Ahora, cuando dice niños en la malicia, no está hablando que los llame a ustedes a que hagan berrinches, no, sino que está diciendo, pero maduros en el modo de ¿qué? De pensar. Ya no sean niños, hermanos. O sea, ¿cómo es posible que algunos insistan en su terquedad de sus viejos hábitos y sus viejos comportamientos? Y por último dice el apóstol Pablo: esforzados. ¿Cómo dice? Esforzados. Mire lo que dice la palabra, escuche. Viene del griego krataico, K-R-A-T-A-I-C-O, krataico, del griego. Y se usa, ¿sabe para qué? Para indicar crecimiento espiritual. ¿Qué pasa con la iglesia cristiana que parecen enanos espirituales? Son gigantes para la crítica, el señalamiento, la murmuración y la división, pero enanos espirituales para generar la unidad, el amor, el orar los unos por los otros. Hermano, para poder crecer espiritualmente necesariamente nos tenemos que someter a Cristo, porque es solamente por Él que podemos lograr ciertamente el podernos fortalecer o esforzarnos espiritualmente. Y ese esfuerzo, ese fortalecernos no es gratis. Tenemos que desprendernos de toda pereza, de toda apatía, de todos celos, de toda contienda, de toda disensión, hermanos. Fortalecernos, o sea, la fuerza está en Él. Nuestro esfuerzo está en Él. ¿Quiere ser eficaz? ¿Quiere ser maduro? ¿Quiere dar fruto? Esfuércese. Pero su esfuerzo viene de Él. Viene por Él. ¿Y viene desde dónde? Desde la oración y el estudio de la palabra. Hermanos, no hay otra manera de fortalecernos. La fortaleza, hermanos, es negándonos a nosotros mismos y llevando cada área de nuestro ser a ser disciplinada, sujeta a las escrituras, a los principios, a las verdades, a la oración. Yo he venido tocando temas de diferentes personajes y estaré tocando alrededor de unos 10 personajes. Y nos damos cuenta de esto en la vida de Nehemías. Vaya al libro de Nehemías, vamos rápidamente aquí a disertar sobre Nehemías. Denos en 10 minutos los jóvenes de la alabanza, por favor. Voy a mostrarles ciertamente un eficaz desde la palabra. ¿Un qué? Eficaz. Uno que realmente escucha, amados santos de Dios. Hace 8 días vimos a David, ¿lo recuerdan? ¿Sí recuerdan a David? Que tuvo un tiempo ¿qué? Nublado. Pero vamos a ver un eficaz. Uno que realmente veló, uno que estuvo firme, uno que se portó varonilmente, uno que se esforzó. Nehemías capítulo 1. Y dice la palabra que, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisliú. Para los que no saben, mes de Kisliú, y desde el hebreo en aquella época era el mes de diciembre. En el año 20, estando yo en Susa, está hablando Nehemías, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, o sea, un judío. Recuerden que estaban en el exilio. Fueron varios los imperios que asediaron y que llevaron ciertamente cautivo al pueblo judío. ¿Se acuerdan de los imperios? El imperio egipcio, el babilónico, el medo y el persa. ¿Lo recuerdan los que están estudiando con nosotros en escatología? Muy bien, qué bueno. Entonces dice la palabra, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y ellos me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad y en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén, ¿cómo? Derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Veamos un eficaz. ¿De dónde venía la eficaz de este llamado Nehemías? Véalo usted, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me asusté y salí corriendo buscando otra iglesia, porque no pude soportar lo que estaban haciendo allí en la otra. Quería ciertamente un par de paraguas y que repartieran empanadas y que la iglesia no se sintiera tanto frío. Así que le dije al Señor: te ruego, Señor, llévame para otro lado donde están aquellos que murmuran, critican y señalan.
Y por favor, Señor, que esté atento tu oído y abiertos tus ojos para esta oración que yo hago. ¿Sí? ¿Sí dijo así? Ay, no, por ahí escuché que amén. Ay, amenso. Cuando oí estas palabras, me senté. Pero cuando dice me senté, no dice que se aplastó. ¿Para dónde bajó? Ahí no dice que se aplastó Damita. ¿Para dónde va Damita? ¿Cómo va esa novela turca? Ay, eso sí la pone, pero pastor, lo que pasa es que pues está buena, pero es que son 800 capítulos. Y hasta ahora vamos en que la vecina teníamos y no era el hijo de ella, sino resultó que era el papá de la otra. Esperamos que no sea así, ¿no, hermanas? Bueno, cuando oí estas palabras me senté. Ese sentar significa que se examinó. Ese sentar significa que reflexionó. Ese sentar significa que hizo un alto en su camino. ¿Y qué hizo? Y lloró. Dice, y lloró. E hice duelo por algunos días y ayuné. ¿Y qué? Y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Señor de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. ¿Cómo describe a Dios Nehemías? Como un Dios fuerte, grande y temible. Pero por sobre todas las cosas, como un Dios de los cielos. O sea, esto es un Dios soberano. Como quien dice, Señor, tú tienes el control de todo. Y como Señor, tú tienes el control de todo, y yo soy tu hijo y te amo y guardamos tus mandamientos, por favor que esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír qué. ¿Para oír qué? La queja de tu siervo, el renegar de tu siervo, el quejarse de tu siervo. ¿Qué hace quejándose, hermano? Para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago cada vez que se me da la gana? Cuando entra al milenio, entro al baño. Por los hijos de Israel, tus siervos. ¿Sí? ¿Dice así? No. ¿Qué hago cada cuánto? ¿Cada que me puedo despertar o cuando quiero? No. ¿Qué hago de día y de noche? Por los hijos de Israel, ¿por quién es? Está orando por los suyos, por su pueblo, por sus hermanos. Y dice, confieso los pecados de los hijos de Israel. Y escuche, se involucra, él dice, ¿qué hemos cometido? ¿Qué qué? Y continúa, si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido. Pero ¿cómo es que te involucras, Nehemías? ¿Sabe por qué Nehemías se involucró? Porque sabía ciertamente quién era su Dios y que tenía que pedir perdón por los suyos, pero involucrarse él también. Muchos estamos más pendientes de los errores, defectos y pecados de los demás y no se involucran ellos. Y sigue ahí, acuérdate ahora de la palabra que diste. ¿Qué hace Nehemías? Recurre a la promesa que Dios dio. ¿A quién? A Moisés. Y después más adelante en el versículo 11 dice Nehemías, te ruego, Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora ¿qué? O sea, hazme eficaz, Señor. ¿Hazme qué? Eficaz. Y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero. Nehemías estaba muy bien posicionado, hermano. Nehemías no tenía por qué, no tenía necesidad de nada, hermanos. Los jóvenes de la alabanza. Y después viene, lo primero que vemos y notamos en Nehemías es un hombre eficaz. ¿Desde dónde? ¿Desde la qué? Oración. ¿Lo vieron? ¿Desde qué? Desde la oración. Pero mire lo que dice, hermanos. Es que no basta solamente ser eficaz quedándose uno como que dejándole a Dios lo que a él le, como dejándole a Dios todo, ¿no? Y uno dice, bueno, hermano, ¿y usted qué? ¿Cómo está la economía de su casa? No, pues pastor, Dios proveerá. A bestias. No, Dios proveerá, pastor. ¿Ya has acomedido algo? Mi mamá me enseñó algo. Al acomedido siempre le guardan. Siempre, hermano. Siempre, hermano. Pero aparte de que no tienen nada que hacer, no se acomiden a nada, hermano. No pasan una hoja de vida ni dándoles la plata. No van y tocas puertas.
Y por lo general están buscando algo que supere sus expectativas. ¿Y cuánto has estudiado? No, pues tengo hasta noveno. ¡Ay, qué expectativas! Amados santos de Dios, dice la palabra después en Nehemías, escuche, mire lo que dice la palabra más adelante. Capítulo 2, versículo 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté. ¿Qué hizo? ¿Usted quiere ser eficaz? Levántese, hermano, levántese. Por el amor de Dios, levántese, hermano. Por el amor de Dios, ponga en acción. El tema es acción, hermano, eficacia, hermano, es accionar. Y dice que Nehemías se levantó, escuche, y se levantó él y unos pocos, ¿qué? Niños, mujeres, varones, varón. Hermano, mire, hoy lo que estamos viendo es una sociedad depravada, en el sentido, escúcheme, en este sentido depravada. Son los manes los que están haciendo fila para recoger los mercados de beneficencia que está dando el Estado. Son los manes y las mujeres están trabajando. Entonces resulta que la moda es amos de casa desesperados. Hágame el favor, esto que está pasando hoy, hermanos. ¿Quién trabaja en su casa? No, pastor, pues ella provee mientras yo hago la obra. Uy. Nehemías dice que fue. Pero Nehemías también encontró adversarios. Cuando nosotros intentamos ser eficaces, vamos a encontrar adversarios. Versículo 18 del capítulo 2. Escuche, habían algunos allí, ¿no? Que comenzaron ellos, Sanbalat, versículo 19, capítulo 2, versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Honorita, Tobías el siervo amonita y Gesén, hicieron escarnio de nosotros. Mire, hermano, cuando usted intenta ser eficaz va a encontrar enemigos. Cuando usted intenta ser el esposo eficaz, usted va a encontrar quien se le burle. Porque usted va a intentar ser amable con su esposa y no falta el calavera con el que usted anda, ese con el amigote, ese con el que va a jugar billar al bar Pikachu, que le diga a usted, ay, ahora lo tienen así. Ah, sí. Se le van a burlar por el buen trato que usted le va a dar a su esposa. Se le van a burlar por el buen trato que usted le da a su esposo o a sus hijos. Se le van a burlar por ser una mujer piadosa. Se le van a burlar, van a hacer escarnio de usted, jovencito, cuando usted le digan, mire, camine que hoy hay Europicnic. ¿Se llama Europicnic? Tranquila, hermana, no se preocupe. Hoy no hay eso. Dice el jovencito, hoy mi vida no es para eso. Tengo una responsabilidad en la iglesia y debo servir a Cristo. Se le van a burlar. En respuesta a esa burla, versículo 20, Nehemías les dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ay, hermanos. Y escucha, amados santos de Dios. Y aquí me faltaría más tiempo para hablar sobre Nehemías. Vaya y organiza todo el pueblo por familias. Vemos un Nehemías eficaz que edifica los muros de su nación. Hermano, ¿usted está edificando los muros de su familia? Los muros de su familia, los muros en cuanto a moral, vida espiritual, los está edificando. Eso es ser eficaz. No pierda tiempo. Usted está edificando, amado santo de Dios. Si su Dios es grande, fuerte, poderoso y temible, el Señor de todas las cosas, le va a dar la victoria. Y usted va a ser un hombre y una mujer eficaz. Esto es maduro. ¿Y quiere que les muestre lo que hace Dios con Nehemías? Mire, hermano, para el que cree todo es posible. Amén. Termino acá. Ay, hermanos, dice la palabra, capítulo 6, versículo 15. Uy, hermano, no termino ahí, no es cierto. Bueno, ahí terminó el muro. ¿Qué dice ahí? Nehemías 6:15. No se duerma. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, una obra que demoraba años. En 52 días Dios le dio la victoria.
¿Y sabe qué hizo el pueblo después de esto? Capítulo 8, para mí el capítulo sublime de esta palabra. Amo toda la Biblia, pero este es un capítulo hermoso, hermanos. Dice que entonces todo el pueblo se juntó como un solo hombre en la plaza y dijeron a Esdras el escriba que trajera el libro, o sea la ley de Moisés, y le dijeron: tráigalo, Esdras, por favor. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante en la plaza. Y dice la palabra, escuchen más adelante: y Esdras leía el libro. Entonces bendijo, en el versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén. Y alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y mire lo que dice el versículo 8: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escribe a los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Dios santo es Yahvé nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id y comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Versículo 17: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. ¿Sabe qué hacía el pueblo? No tenían dónde adorar, no tenían dónde alabar, no tenían dónde gozarse en su Dios. Y llegó el momento que lo pudieron hacer. ¿Y sabe de dónde vino todo eso, hermanos? Dos cosas especiales en Nehemías: oró, y segundo, ¿recuerdan el capítulo 8? Fueron abiertas ¿qué? Las escrituras. Por eso, si hay un personaje que se conozca en la Biblia como eficaz, es Nehemías. Y dice: y el pueblo oraba y lloraba y gozaba y cantaba. Póngase sobre sus dos pies, hermano. Cantaban y adoraban al Rey del cielo y daban gracias al Señor, porque la palabra había sido abierta, porque habían orado, porque los muros habían sido edificados. Eso muestra, hermanos santos de Dios, hombres y mujeres eficaces, un pueblo eficaz, un pueblo que adora a su Dios, un pueblo que ama a su Dios. Está llamado a dar fruto, a madurar, hermanos. Que el Señor nos ayude a velar, que nos ayude a estar firmes, a portarnos varonilmente, a ser esforzados. Nehemías tuvo adversarios, se burlaron, pasaron muchas cosas. Sin embargo, Nehemías, cuando tú vas al capítulo 6, sus enemigos intentaron distraerlo. Nehemías aprovechó bien su tiempo y no se distrajo. Y dice la palabra que le enviaron 4 veces, 4 mensajeros para que negociaran con ellos, para que se distrajera. Y Nehemías no aceptó, porque tenía el propósito, ¿cuál? Ser eficaz, dar fruto, ser maduro. Cuando tú eres eficaz y das fruto, afectas a tu familia para bien. Cuando eres maduro, tú guardas a tu familia. Jovencito, llegó el tiempo de ser eficaces. Llegó el tiempo, jovencito, jovencita, de determinarse y de mantenerse firme, porque nuestro Dios bueno es. Incline su rostro y cierre sus ojos. Si hay alguno hoy aquí que haya perseverado en su pecado y en su viejo hábito de adulterio, de fornicación, de inmoralidad, de avaricia, de codicia, o tal vez de incredulidad o de falta de fe, tiempo de arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, queremos ser esa iglesia eficaz, hombres y mujeres eficaces, Dios. Y tu eficacia viene de tu palabra. Tu eficacia viene, Señor, de la oración. Tu eficacia, tu fuerza, tu fortaleza la necesitamos, Dios. Ayúdanos, bendito Rey Santo, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, ayúdanos, Padre, a ser esos siervos eficaces, Dios. A ser esos siervos que nos mantenemos firmes, velando, portándonos maduramente, Señor.
siendo también amorosos, pero también esforzados, Dios. Padre, lo que hemos aprendido hoy a través de tu palabra y de ejemplos como el de Nehemías, es de que sí es posible dar resultados, sí es posible, Señor, dar frutos, Señor. Y dice tu palabra, y fue terminado el muro en 25 del mes de Elul, en 52 días. Y después de esto, dice la palabra, se reunieron y abrieron el libro y aprendieron tu palabra y se gozaban en tu palabra, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, Señor, a no llevar una vida cristiana mediocre, insulsa, apática, indiferente. Por favor, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, confesamos nuestro pecado como confesó Nehemías el pecado de su pueblo y de él. Si hemos sido apáticos, indiferentes, pusilánimes, perezosos, negligentes, Dios, perdónanos, Señor. Ya no queremos vivir más así, Dios, en el estanque, Señor, de lo superfluo, de lo vano. Ya no queremos parecer como bellos paisajes, Dios, pero putrefactos, dañados por dentro, Señor. Queremos ser canal de bendición para otros, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, ayúdanos, Señor, a ser imitadores tuyos, Señor. Que no tengamos nada que aferrarnos, Dios. Que si nos acercamos a ti lo hagamos de limpio corazón. Que lo hagamos, bendito Rey, obedeciéndote en todo, ocupándonos, Señor, en todo tiempo, haciendo todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de esta sociedad maligna y perversa. Padre, haznos siervos y siervas eficaces, que podamos resplandecer como luminares en medio de este mundo caído, Señor, pero que estemos asidos a tu palabra, para que nos podamos gloriar en ti, Señor, y saber que no hemos corrido en vano, ni que en vano hemos trabajado, sino que hemos sido eficaces. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, que no busquemos lo nuestro propio, que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, Señor, no mirando cada uno por lo nuestro propio, Dios, sino al contrario, Dios, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, Dios. Que nos comportemos como es digno del Evangelio. Por favor, Señor, que en nada estemos intimidados por los que se oponen a que perseveremos, porque hoy se están haciendo oraciones para que esta iglesia desaparezca, para que esta iglesia se divida. Hoy, Señor, hay ruegos y súplicas para que desaparezcamos, Dios. Pero, Señor, tú eres bueno todo el tiempo, Señor. Así que, bendito Santo, esto te pido en oración, que en cada uno de nosotros, Señor, abunde cada vez más y más y más la oración y el estudio de la palabra, Señor, para que podamos dar fruto, madurar, Señor. Jóvenes maduros que no pierden el tiempo, Señor. Jóvenes que están atentos de todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y de virtud. Jóvenes que están, Señor, inmersos en ti y sus corazones anclados a ti. Que lo que han aprendido y han recibido y han oído y han visto, que eso hagan conforme a la palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Nehemías significa Yahweh consuela. Si ha de haber alguna eficacia en nosotros, Señor, que sea también para traer a otros, Dios, y que puedan ser consolados. Que en gran manera nos gocemos en ti, Señor. Por favor, Dios,
que permanezcamos firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio, Señor, portándonos fiel y lealmente, Señor, acudiendo siempre a la oración, sabiendo que la oración del justo es eficaz, puede mucho. A tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. No queremos ser cristianillos de segunda, Señor. No tenemos un Dios de segunda para vivir de segunda. Tenemos un Dios de primera. Queremos ser cristianos eficaces. Esto es ser de primera. Padre, ayúdanos, Señor, para que permanezcamos fundados, firmes en la fe, sin movernos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, Señor. Bendice cada familia aquí representada, Dios. Cada papá eficaz, cada mamá eficaz, Señor. Cada matrimonio maduro, eficaz, Dios. Que te buscan en oración, en el estudio, Dios, en el conocimiento de tu palabra, en la congregación como hermanos unos y otros, Dios. Señor, queremos alabarte hoy. Queremos cantar y adorar, Señor. Darte a ti toda la honra y la gloria, Señor. Y queremos expresarte nuestro gozo, Señor, al igual que en aquel tiempo en Nehemías. El libro fue abierto y el pueblo se gozó. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque eres bueno todo el tiempo. Y queremos alabarte.